y a pocos días de celebrar una cita muy importante aquí en Aranda y la Ribera, como son el curso universitario de prensa y poder, que este año cumple su 10ª edición, una cita ya obligada en el calendario del mes de julio. Y para desgranar el programa de este año tenemos aquí a Enrique García Güera, por parte de Gabrielistas y de parte de la organización de estos cursos universitarios de prensa y poder. Muy buenas, Enrique. Muy buenas, encantado de estar, y 10 años después, pues aquí seguimos con la misma juventud acumulada. Después de unos años difíciles, que estos cursos tampoco han parado y que cumplimos ya 10 años, se dice pronto. Pues sí, desde luego una iniciativa, es decir, es fácil a veces emprender y promover, lo de fácil entre comillas, ¿no? Pero digamos consolidar una actividad de tipo cultural educativo, como es un curso de este calibre y con este nivel, pues yo creo que a 10 años vista y a las puertas de celebrar esta 10ª edición, pues agradecer desde luego a todo el equipo que está detrás, porque desde luego el primero baluarte, nuestro director del curso, Graciano Palomo, y todo el equipo gabrielista que cada año se pone a trabajar para que durante una semana seamos el foco mediático a la Ribera del Duero, pues desde luego yo creo que con toda humildad hemos logrado reconocer, digamos, la Ribera del Duero como una de las capitales de los cursos de verano. Hasta entonces pues estaba, ¿verdad?, el Escorial, estaba Cantabria, y después no había nada, ¿no?, un desierto cultural, ¿no? Yo creo que nadie duda de que ahora mismo a nivel nacional existe pues una tradición ya en los cursos de verano que pasa por la Ribera del Duero, y eso lo notamos en que ya no nos cuesta absolutamente nada traer a ciertos ponentes. Antes preguntaban qué era esto de Prensa y Poder, dónde estaba la Ribera del Duero, dónde estaba San Gabriel, y ahora pues hay que casi hacer una selección de todos los candidatos que se nos ofrecen para hablar, ¿no? Con lo cual quiere decir que es un curso pues muy consolidado y muy prestigiado. Un curso que, como comentas, muy consolidado aquí en Aranda y la Ribera, donde se dan cita personas muy importantes y aparte un tema muy importante que es hablar de lo que concierne a Aranda, ¿no? Un poco. Pues sí, desde luego siempre intentamos buscar temas muy ligados con la realidad de la Ribera del Duero, pero claro, la Ribera del Duero no vive una realidad aislada de Castilla y León y de España. Por tanto, los temas que tocamos en Prensa y Poder interesan a los ribereños, a los arandinos, a los castellanos y a los españoles, ¿no? Por eso yo creo que todos los temas que hemos tocado en los 9 años anteriores, y por supuesto este tema de pospandemia, desde luego está muy ligado a nuestra realidad. Hablar de sostenibilidad, de digitalización, de salud, pues por supuesto atrás queda pues el mundo rural, la conectividad, el medio ambiente, es decir, todo lo que hemos tocado en estos años, y yo creo que es momento de hacer balance y de presentar ese resumen a las administraciones, decir, oye, los dictámenes están hechos, aquí ha pasado gente muy acreditada del mundo de la prensa, del mundo académico, del mundo de la política, y toca ponerse en marcha y desde luego favorecer a la Ribera del Duero como merecemos, y si favorecemos a la Ribera del Duero, desde luego lo estaremos haciendo a Castilla, León y a España. Quizás esta 10ª edición, como dices, hacer un balance de todo este recorrido que hay a lo largo de estos 9 años en busca del futuro, digitalización, sostenibilidad y salud. Quizás uno de los temas más controvertidos que afectan al medio rural, ¿no? Sin duda, hablar ahora mismo, estamos en ese punto, ¿no?, de la sostenibilidad, donde a nivel político, económico, estamos planteándonos una nueva geoestrategia, es decir, lo que hemos enseñado en las aulas, de todo el ámbito de la globalización, de la gestión logística y gestión empresarial, pues hay muchos esquemas globales y verdades absolutas que se nos han caído, ¿no? Ahora empezamos a hablar de la desglobalización, empezamos a hablar de la economía local, de cómo intentar solucionar los problemas de los ciudadanos desde lo local. Putin ha venido a apretar el acelerador de la descarbonización, la necesaria utilidad de los medios que tenemos a nuestro alcance en la cercanía, en la proximidad, y desde la sostenibilidad, pues para, en fin, los hábitos más habituales, desde iluminarnos, calentarnos. Es decir, notamos que hay una nueva realidad que tiene el denominador común, desde luego, el de la sostenibilidad. En toda esta realidad que subyace y que vamos a tratar en Prensa y Poder, pues está desde luego la ayuda de la digitalización. Evidentemente no es posible una digitalización sin una conectividad, y desde luego pues empezar Prensa y Poder con dos gigantes de la digitalización como son Google y Telefónica, algo tendrán que decir a una localidad como Aranda, con un medio rural donde todavía la conectividad escasea,
pues desde luego todo hace apuntar que será un curso importante. Y desde luego el pilar de la salud, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia, donde hemos aprendido, pienso que hemos aprendido algunas cuestiones en materia de salud, a cuidar y a cuidarnos, pues desde luego vamos a hablar de la sanidad, vamos a poner en valor nuestra sanidad, no en vano, pues vamos a hacer un reconocimiento del Prensa de Poder 10º aniversario a un doctor. Yo creo que de todos los años va a ser un año muy especial, no solamente de aniversario, sino por la realidad fragrante que vamos a tocar en los temas que vamos a analizar. Si te parece, Enrique, vamos a ir desgranando un poco el programa de una semana cargada sobre todo de actualidad y de temas muy importantes. Comenzáis el lunes a primera hora, sobre las 10:30, con una bienvenida en la que vais a estar muy bien acompañados, ¿no? Pues sí, desde luego esperamos la presencia de los responsables políticos locales, provinciales y regionales, y desde luego toca poner alfombra roja, azul, en cualquier caso alfombra de fiesta, pues a quienes nos van a acompañar en la primera jornada, ¿no? A Fuencisla Cremares, que es la directora general de Google. Hoy día la digitalización, el mundo de la modernidad y la posmodernidad pasa por un gigante como Google, y desde luego que viene de la mano también de la directora regional de Telefónica, que espero que venga con el maletín cargado de dispositivos de fibra óptica para el mundo rural, así se lo hemos pedido, y para afianzar este compromiso, tanto el de Google como el de Telefónica, pues queremos que el secretario de Estado de Telecomunicaciones nos diga pues también qué está haciendo el Gobierno de España para favorecer esta conectividad y esta digitalización. Luego, para este menú de Prensa y Poder no empezamos con un aperitivo de cualquiera, sino con un primer plato desde luego contundente. Continuáis el martes. Continuamos con digitalización el martes de la mano del presidente de la COE, ¿no? Pues sí, ya es un incondicional. Yo creo que también a él le podríamos poner, en fin, la estrella dorada, porque es la tercera vez. La COE, la verdad, que está muy presente en nuestro curso de verano, con el anterior presidente como el actual, Antonio Garamendi. Pues será la tercera vez, y en este caso, pues claro, hablar de la nueva era de la pospandemia, la digitalización. Queremos ver cuál es la posición de los empresarios, más que una posición en sí misma política, cuál es el estado de salud del empresariado. Nosotros queremos, desde luego, agradecer el peso específico del mundo empresarial. La Ribera del Duero indudablemente es lo que es, no gracias a sus administraciones públicas, que las tenemos y muy prestigiosas, sino gracias a los vientos de cola, a la creatividad, al talento y el esfuerzo de nuestros empresarios. Si la Ribera del Duero y Aranda de Duero pues es el tercer polígono industrial de Castilla y León, indudablemente eso es gracias al sector privado, y queremos, en esta ocupación que tenemos por el sector privado desde Prensa y Poder, que Antonio Garamendi nos diga cuál es, digamos, el estado de salud. Él abrirá la veda del ámbito privado, y desde luego pues tocará, le seguirá a Antonio Garamendi pues vuestro sector profesional, que es el de la prensa, con tres baluartes, tanto el director del Mundo como el director del informativo de Antena 3 segunda edición, Vicente Vallés, y los medios regionales, Jorge Losada, ¿no? Por tanto, de Francisco Rosell, Vicente Vallés y desde luego Jorge Losada, desde los medios de comunicación, desde lo nacional a lo regional, nos dirán cómo están viviendo ellos el ámbito de la digitalización, y desde luego pasaremos después por la banca, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido un tiempo donde a la banca se le ha tirado un poco de las orejas por hacer dejación, es decir, apostar por la digitalización es una necesidad, ¿verdad? Pero esa digitalización, esa apuesta por hacer más fácil el acceso a los servicios, en este caso bancarios, nunca debe ir en detrimento pues, de la atención al medio rural y a nuestros mayores, ¿no? Por lo tanto, también vamos a tener uno de los grandes colaboradores de los gabrielistas, que es CaixaBank, y desde luego uno de sus directivos regionales pues, va a hablar de qué forma están haciendo los deberes en la banca en este campo de la digitalización. Luego una segunda jornada también muy completa. Nos vamos al miércoles, donde vamos a continuar hablando de digitalización y también de otro de los grandes pilares de esta 10ª edición, que es la sostenibilidad, ¿no? Pues sí, desde luego. El miércoles, en fin, no hay mal que por bien no venga, aprovechando la presencia esta noche aquí
en los micrófonos y las cámaras de televisión en Aranda, pues tenemos que anunciar que Cuca Gamarra tenía más que ilusión por venir a Prensa y Poder, y desde luego pues al final no lo va a poder hacer, ¿no? Y será digamos el embajador de España en Noruega, José Ramón Joserra, el que pueda venir no a sustituir, sino a hablar de cuál es el enfoque de digitalización desde el ámbito liberal. Y desde luego pues sí que pedimos disculpas, pero ya todo el mundo sabe que Prensa y Poder es digamos, un curso muy pegado a la realidad política, y desde luego pues al final lo hemos podido encajar en el programa de Prensa y Poder en su sustitución, ¿no? También va a ser un día completo, no solamente porque José Ramón nos aporte el bagaje del modelo liberal en la digitalización, sino porque también pues vendrá pues, el responsable en otro tiempo del Partido Socialista a nivel económico, hoy en la vicepresidencia de Iberdrola, y nos va a hablar también de este campo privado que es el de las eléctricas, y cómo Iberdrola se está preparando en ese campo para un mundo que es el de la digitalización y el de la sostenibilidad, que también nos ocupa en Prensa y Poder. Sabemos de los esfuerzos de esta gran compañía por la sostenibilidad y el medio ambiente, y lo que nos diga Iberdrola en el campo de las renovables y la digitalización será el dar paso a la siguiente ponencia que tendremos ese mismo día, el miércoles, con el CEO de Powerful Tree, que es una startup con la que vamos a llevar a término un proyecto fabuloso, inédito en España, que es el del agrivoltaísmo, un paso por delante de la fotovoltaica. Estamos muy preocupados como Escuela de Enología de lo que está ocurriendo con el vino, aunque el mundo del vino vive de puertas para adentro y está acostumbrado a solucionar sus problemas de puertas para adentro, pero evidentemente vemos que cada vez más la graduación alcohólica como consecuencia del cambio climático se nos está disparando, y no podemos permanecer al margen ni hacer negacionismo de lo que está sucediendo en el vino. Nos preocupa que de aquí a unos años Ribera del Duero pueda perder su identidad, y que nuestros vinos no es que se dejen de vender ni mucho menos, pero que la calidad, el cuerpo, la estructura de nuestros vinos como consecuencia de la elevación del grado alcohólico pues haga que el mercado no los valore en términos de precio, y tengamos que vender nuestros vinos al precio pues, de otras zonas de España con menor valor y menor precio, ¿no? Eso se puede corregir, esa elevación del grado alcohólico como consecuencia del cambio climático, se puede prevenir, se puede actuar. El agrivoltaísmo es una de las fórmulas, que es establecer placas fotovoltaicas encima del viñedo para generar un sombreado inteligente. Nos va a prevenir, entre otras cosas. Asistimos a la realidad, hace 3 días hemos tenido una granizada que ha afectado al viñedo. Este tipo de sombreado inteligente también previene de los efectos del granizo, de las heladas, actúa también generando una menor demanda hídrica en las viñas, con lo cual todo parece apuntar que es uno de los mecanismos, unido al de la generación eléctrica, que nos va a ayudar. Por tanto, Imanol Lascoaga, el CEO de Powerful Tree, va a presentar esta tecnología a todo el que la quiera escuchar, y pues evidentemente va a presentar el proyecto que queremos llevar a término a 3 bandas, Powerful Tree como startup tecnológica, una energética, que ya os podemos anunciar en primicia en las cámaras de televisión Aranda, que va a ser Repsol. Repsol tiene un grandísimo interés en el mundo de las renovables, y desde luego nuestro centro integrado de formación profesional. Y va a ser un proyecto que cuando se concrete el próximo miércoles, indudablemente pues va a dar la vuelta a España, por suerte y tristemente. Es decir, por suerte porque lo vamos a hacer, y tristemente porque vamos tarde. Es decir, el agrivoltaísmo en Francia, en Alemania nos llevan ventaja. Bueno, vamos a empezar, y vamos a empezar con la fuerza que lo suele hacer España, para no detenernos. Nos vamos ahora al jueves, donde otro de los pilares de esta 10ª edición, la sanidad, sin dejar atrás la digitalización, un poco de la mano, ligadas, ¿no? Estos dos pilares de cara al jueves. Pues sí, hace tiempo que queríamos, ¿no?, abordar este asunto. Nos preocupa muchísimo la sostenibilidad de los servicios públicos. Nosotros somos un centro educativo en su mayoría concertado, y por lo tanto sostenido con fondos públicos, y desde luego como cualquiera que se ponga a hacer cálculos, ¿no?, ahora mismo
con unos niveles de inserción laboral y de afiliación a la seguridad social afortunadamente altos. No sabemos qué va a ocurrir dentro de un año o de unos meses, porque parece que hay ciertos informes que hablan de cierta ralentización del crecimiento o incluso la posibilidad de se atisba de una recesión económica. Veremos si eso va a ser así, pero en cualquier caso en el horizonte se plantea un problema claro de sostenibilidad del sistema público, también el sanitario, ¿no? Queremos abordarlo primero como agradecimiento y reconocimiento al sector sanitario. Médicos, enfermeras, enfermeros han dado el do de pecho, todo el personal del ámbito hospitalario, desde el que barre el suelo, limpia una ventana, mueve una cama, todo el mundo ha dado el do de pecho. Lo queremos agradecer y reconocer en Prensa y Poder, pero desde luego queremos empezar a tratar este asunto de la sostenibilidad. Lo vamos a hacer con el consejero Enrique Ruiz Escudero, de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha gestionado, a nuestro parecer, bastante bien la pandemia. Y después hemos invitado a dos baluartes principales de la sanidad privada en nuestro país, el Grupo Vitas y el Grupo Recoletas, tanto el CEO de Grupo Vitas, el doctor Pedro Rico, como el presidente de Recoletas, Amando, van a presentar una radiografía de lo que es la sanidad privada, de la oportunidad que tiene España aprovechando la sanidad privada para ser un sistema complementario y no necesariamente subordinado a la sanidad pública, y cómo España debe apoyarse también en la sanidad privada para sostener el sistema. Supongo que en algún momento, no sé si en esta legislatura, seguro que no, en la siguiente, algún político en honor a la verdad, de ámbito nacional y regional, nos han de hablar de la insostenibilidad del sistema. Es decir, demográficamente esto es insostenible. En mi generación somos la más populosa de este país. Cuando dentro de 25 años dejemos de aportar al sistema y dependamos de él, no hay al menos otros 8 millones de ciudadanos que vengan detrás para trabajar y cotizar. Los que vienen detrás son bastante menos. Luego, si va a haber que aportar para que nuestra generación, la más populosa, nos mantengamos en residencias y en hospitales, pues no hay que ser muy astuto para ver que el sistema va a cascar, al menos en lo económico. Eso no quiere decir que haya que cargarlos al sistema, el sistema habrá que reformarlo, el sistema habrá que recortar ciertas prestaciones o recortar por otros sitios, en aquellos sitios que en ámbitos de la administración que son un gasto superfluo o innecesario. En cualquier caso, hay que abrir el debate y lo vamos a hacer con dos representantes de lo privado que nos van a hablar de cuánto vale una cama en el ámbito de lo privado, ¿no? Vamos a abrir esa espita y vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Va a ser un día muy, muy interesante y animo a todos los arandinos y ribereños, a la audiencia de Telearanda, a que nos sigan, bien a través de la señal de Telearanda, a través del streaming, porque vamos a emitir en directo, a través también de vuestra señal, pues todo lo que va a suceder en el curso de verano. Nos vamos al último día de estas jornadas de Prensa y Poder, donde vamos a unar estos tres temas de la mano del presidente actual de la Junta de Castilla y León. Pues sí, ya es un clásico que teníamos con el anterior presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y cuando Mañueco accedió a la presidencia, pues yo recuerdo que su primer acto público, el presidente Mañueco, fue venir a nuestro curso de verano, y esa tradición pues el presidente la está manteniendo y le agradecemos, ¿no? Es decir, hace los esfuerzos posibles por venir a Aranda de Duero, y en esta ocasión va a ser a clausurar nuestro curso, y desde luego le estamos muy agradecidos que venga a la Ribera del Duero, que venga a nuestro centro educativo. Venir a nuestro centro es venir a la Ribera del Duero, a que nos hable también del modelo de la Junta de Castilla y León, su modelo, el modelo liberal en los ámbitos de la sostenibilidad, el medio ambiente y también de la salud, ¿no? Castilla y León, aunque a veces seamos digamos, críticos con nuestras propias administraciones, y yo el primero, pues basta viajar por el resto de España, basta viajar por el resto del mundo para ver que el Gobierno de Castilla y León, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la asistencia social, la dependencia y en el ámbito educativo, está haciendo grandes esfuerzos para hacerlo bien. Eso no quiere decir que sea suficiente, no hay que ser conformistas, ¿no? Pero evidentemente vendrá a hablar del modelo de la Junta, que es mejorable, pero es un buen modelo. Tendremos también la entrega de esta décima edición, que recaerá, como has comentado al principio de la entrevista, en Julio Mayol. ¿Por qué se ha decidido este galardón a esta persona? Bueno, de alguna manera ya contemplando, ¿verdad?, necesariamente la pandemia en clave de pasado, ¿no? Es decir, necesitamos pasar página. La realidad que vivimos
en lo político, en lo geoestratégico, nos ayuda a olvidar la pandemia, ¿no? Estamos más preocupados por cuánto nos va a llegar la factura de la luz y del gas, estamos más preocupados por la subida del precio de los alimentos o si vamos a poder encender la calefacción en invierno que lo que esté ocurriendo con la pandemia, ¿no? Eso no quiere decir que olvidemos la pandemia, que olvidemos esos tiempos de confinamiento, eso no quiere decir que dejemos de ser agradecidos con quienes han hecho grandes esfuerzos por cuidarnos y por dar el do de pecho, ¿no? Y esos son evidentemente los profesionales del mundo sanitario, ¿no? Entonces, premiando a Julio Mayol, que todo el mundo lo conoce porque ha sido profesional sanitario de cabecera y de referencia en los medios de comunicación, donde se le ha llamado y preguntado en los momentos más complicados de la crisis, pues nosotros queremos reconocer a Julio Mayol y reconociéndolo a él, queremos reconocer pues, al sector sanitario y a la sociedad en general. Y queremos hacerlo con la presencia del presidente autonómico y además con un incondicional de Prensa y Poder, que es Luis Abril, secretario general en otro tiempo de Telefónica, también en su momento recibió el galardón y desde luego pues va a ser un día de fiesta pues para culminar esta 10ª edición tan especial. Hemos desgranado el programa, un programa cargado sobre todo de actualidad. Prensa y Poder siempre es una cita obligada en la Ribera que ya te cuenta con una base muy sólida, asentada y sobre todo todos esos asistentes que no sé, tal y como habéis planteado este programa, ¿qué pretendéis que saquen los alumnos que asistan a estas jornadas? Bueno, lo primero es ser un punto de encuentro y de debate, ¿no? Es decir, esto no es una conferencia al uso que hay durante el año, es un curso universitario, ¿no? Por lo tanto, es un lugar de debate, y en un lugar de debate tiene que haber comunicación bidireccional. Aquí no vale venir, soltar mi rollo y con eso me voy, ¿no? Aquí, en todos estos años han estado presidentes de las grandes multinacionales, ministros, vicepresidentes, presidentes autonómicos de diferentes autonomías y todos han tenido que pasar por el rasero educativo de un curso universitario. Es decir, todos han tenido que venir a hablar y a escuchar y también a responder, y a veces preguntas que no son fáciles. Entonces, esas son las condiciones. Al principio nos costaba porque teníamos pues, la duda de la credibilidad. 10 años después, nadie duda cuando hablamos de Prensa y Poder, es decir, voy a ir, ¿no? Todo el mundo conoce el formato, además con, en fin, la vara profesional de nuestro director, Graciano Palomo, pues sabe llevar muy bien el debate y desde luego, pues en todo este tiempo podemos decir que es un curso prestigioso, es una cita ineludible en el mes de julio, pues para los cursillistas, ¿verdad? Siempre julio lo dedicamos a recrearnos culturalmente, dejamos en el ámbito educativo los quehaceres del día a día para intentar cargar las pilas educativa y espiritualmente, y un curso de verano pues es la mejor manera. Muchos de los cursillistas que vienen han estado en otros cursos y desde luego, como digo, entre el Escorial y Cantabria pues queda la Ribera del Duero que tiene un hueco y desde luego pues sí nos sentimos reconocidos, sobre todo pues por la afluencia del tipo de público que nos viene y desde luego con lo que hemos aprendido con la pandemia, ¿no? La pandemia no ha logrado parar el curso de verano, sino que lo ha transformado. Llevamos 3 años emitiendo por streaming en directo y eso ha hecho que el efecto del curso sea verdaderamente multiplicador. Hay gente en Latinoamérica que nos sigue a deshora con respecto a la hora en la que nosotros arrancamos, pero gracias desde luego a la señal de Teleranda, a nuestro canal YouTube y fundamentalmente el de la Universidad Zudima, con quien colaboramos para hacer la emisión en directo, pues a través de sus casi 30.000 seguidores, pues hace que el impacto de nuestra Ribera del Duero, nuestro curso de verano, pues llegue pues desde luego a muchos sitios de España y de Latinoamérica. Pues Enrique, muchísimas gracias por detallarnos este programa. Nos veremos la semana que viene en esta 10ª edición de los cursos de Prensa y Poder. Pues muy bien, será un placer recibiros, allí tenéis vuestra casa y vamos entre todos a pedir y a sacar lo que podamos a toda la gente que viene para nuestra querida Ribera del Duero. Así lo vamos a hacer. Que así sea. Nosotros ya les recordamos que esta 10ª edición de los cursos de Prensa y Poder lo podrán seguir aquí a través de Teleranda. Recuerden, a partir de la semana que viene, la 10ª edición de los cursos de Prensa y Poder aquí en la Ribera del Duero.